Carlos era un hombre soltero, de 32 años. Él trabajaba como bibliotecario en una pequeña ciudad en las afueras de Barcelona. Aunque disfrutaba de su trabajo y de la tranquilidad de su vida, siempre había sentido una atracción por lo desconocido y lo misterioso. Desde su adolescencia, Carlos había leído sobre temas esotéricos y se había sentido intrigado por las historias de brujería, fantasmas y otros fenómenos paranormales. Su curiosidad lo llevó a investigar más a fondo y pronto comenzó a frecuentar foros dedicados al ocultismo y la brujería. Fue en uno de estos foros donde conoció a Valentina, una joven que compartía sus intereses en lo desconocido. Valentina tenía 28 años y trabajaba, según ella, como profesora de arte en una escuela local. A través de sus conversaciones en línea, Carlos descubrió que ella también había estado explorando el mundo de la brujería durante años y que había acumulado una gran cantidad de conocimientos sobre el tema. Decididos a conocerse en persona, Carlos y Valentina acordaron reunirse en un parque a las orillas del río Besós. El parque era un lugar tranquilo y apartado, con senderos bordeados de árboles que se adentraban en la espesura del bosque. El día de su encuentro, el sol brillaba con fuerza, pero una suave brisa mantenía la temperatura agradable. Cuando Carlos vio a Valentina por primera vez, no pudo evitar sentirse atraído por su belleza y su aura de misterio. Tenía el cabello largo y oscuro, que le caía en cascada por la espalda, y sus ojos verdes brillaban con inteligencia y curiosidad. Ambos se sentaron en un banco de madera junto al río y comenzaron a conversar. Hablaron durante horas, compartiendo sus experiencias e ideas sobre lo oculto. Y Carlos se sintió cada vez más fascinado por la joven y enigmática mujer. A medida que Carlos y Valentina continuaban reuniéndose y compartiendo sus conocimientos sobre brujería y lo oculto, la conexión entre ellos crecía más fuerte. Un día, mientras caminaban por senderos en el bosque, Valentina sugirió que realizaran un ritual de espiritismo juntos. Carlos se sintió intrigado, pero también un poco temeroso de las consecuencias desconocidas que podrían resultar de tal acto. Valentina lo tranquilizó y le explicó que el ritual les permitiría comunicarse con el mundo espiritual y obtener una visión más profunda de los misterios que les apasionaban. Después de pensarlo cuidadosamente, Carlos accedió a participar en el ritual. Una semana más tarde, se encontraron en una vieja mansión abandonada en las afueras de la ciudad. La casa, rodeada de árboles altos y oscuros, había sido el hogar de una familia adinerada en el pasado, pero ahora estaba vacía y en ruinas. Las ventanas estaban rotas y la pintura descascarada revelaba la madera envejecida que había debajo. Valentina ya había preparado todo lo necesario para el ritual. En el centro del salón principal, había dispuesto un círculo de velas negras y blancas, y en el suelo había dibujado símbolos y runas con tiza. Las velas emitían una luz tenue y parpadeante que proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Carlos sintió un escalofrío en la espalda mientras observaba a Valentina preparar el espacio. Sin embargo, su fascinación por lo desconocido y su creciente amor por Valentina lo impulsaron a seguir adelante. Juntos, se unieron de manos y comenzaron a recitar palabras en un idioma antiguo que Carlos no reconocía. El aire en la habitación se volvió más frío y más pesado a medida que el ritual avanzaba. Carlos podía sentir una energía inusual y potente que les rodeaba, y aunque no veía nada concreto, tenía la impresión de que no estaban solos en la habitación. Cuando el ritual terminó, Carlos y Valentina se miraron a los ojos, y Carlos supo que había cruzado un umbral hacia el mundo desconocido, del que no había vuelta atrás. Con el tiempo, las reuniones de Carlos y Valentina se volvieron cada vez más frecuentes y personales. A medida que compartían sus pensamientos, miedos y esperanzas, Carlos no pudo evitar enamorarse perdidamente de Valentina. Su amor por lo oculto se mezclaba con la atracción que sentía por su enigmática compañera, y no pasó mucho tiempo antes de que confesara sus sentimientos a Valentina. Para su deleite, Valentina también admitió que sentía lo mismo por Carlos. Comenzaron a verse, no solo para explorar el mundo de lo desconocido,
sino también para disfrutar de la compañía del otro, en parques, cafeterías y salas de cine. La relación entre Carlos y Valentina floreció, y Carlos se sintió agradecido por haber encontrado a alguien que compartía sus intereses y lo entendía tan profundamente. Sin embargo, un día, de manera repentina y sin previo aviso, Valentina desapareció. Carlos no pudo contactarla por teléfono y sus mensajes en redes sociales quedaron sin respuesta. Preocupado, visitó los lugares donde solían encontrarse, pero no había ninguna señal de Valentina. La desaparición de Valentina sumió a Carlos en un estado de angustia y confusión. Su vida, que antes estaba llena de amor y aventuras, se volvió vacía y desolada. No podía entender por qué Valentina había desaparecido sin decir una palabra, y su corazón anhelaba una explicación, o al menos una pista que le permitiera encontrarla. Carlos comenzó a buscar desesperadamente a Valentina, preguntando a sus amigos y conocidos si sabían algo sobre su paradero. Sin embargo, nadie parecía saber nada, y algunos ni siquiera recordaban haber oído hablar de Valentina. A medida que pasaban los días y las semanas, Carlos comenzó a preguntarse si alguna vez encontraría a la mujer que había llenado su vida de amor y de misterio. Desesperado por encontrar a Valentina, Carlos decidió acudir a la policía para denunciar su desaparición. Se dirigió a la comisaría local con la esperanza de que pudieran ayudarlo a encontrar a su amada. Sin embargo, al presentar su denuncia, se encontró con una sorpresa desconcertante. No habían registros ni evidencia de la existencia de Valentina. Los oficiales de policía que revisaron las bases de datos no encontraron ninguna información sobre ella, ni siquiera una foto o una dirección. Esta revelación dejó a Carlos aún más confundido y angustiado. Comenzó a preguntarse si realmente había conocido a Valentina o si todo había sido producto de su imaginación. Pero recordaba claramente el tacto de sus manos, la calidez de su sonrisa y el brillo en sus ojos cuando hablaban de lo oculto. No podía creer que todo hubiera sido una fantasía. A pesar de la falta de pruebas y de la incredulidad de los oficiales, Carlos continuó buscando a Valentina por su cuenta. Buscó en todos los rincones de la ciudad. Visitó los lugares donde habían pasado tiempo juntos y habló con cualquier persona que pudiera haberla conocido. Pero en cada paso del camino se encontró con paredes de silencio y negación. El miedo comenzó a invadir su mente, haciéndolo dudar de su propia cordura. Se preguntaba si se estaba volviendo loco y si su amor por Valentina y lo oculto había alterado su percepción de la realidad. Carlos se sentía atrapado en una espiral de desesperación y soledad, sin saber a quién recurrir ni cómo resolver el misterio que había cambiado su vida para siempre. Una tarde lluviosa, mientras Carlos estaba en casa ahogándose en la tristeza de la desaparición de Valentina, su teléfono comenzó a sonar. Para su sorpresa, vio que tenía un mensaje de voz de un número desconocido. Con el corazón latiendo con fuerza, reprodujo el mensaje. Para su sorpresa y alivio, la voz de Valentina resonó en el auricular. Ella le pidió perdón por haberse ido sin previo aviso y le aseguró que pronto se encontrarían de nuevo. Aunque la calidad del audio era débil y estática, Carlos no sentía dudas de que era Valentina. La emoción y la alegría inundaron su corazón y las lágrimas brotaron de sus ojos. Carlos decidió llevar el mensaje de voz de Valentina a la policía, creyendo que esto demostraría que ella era real y que su desaparición no era producto de su imaginación. Cuando llegó a la comisaría, emocionado por compartir la evidencia de la existencia de Valentina, reprodujo el mensaje frente a los oficiales escépticos, pero en lugar de la voz de Valentina, lo único que escuchó fue un ruido blanco, como si el mensaje nunca hubiera existido. Los oficiales, aún más convencidos de que Carlos estaba imaginando cosas, le recomendaron que buscara ayuda psiquiátrica. Carlos salió de la comisaría con el corazón destrozado y la mente llena de dudas, preguntándose cómo era posible que el mensaje que había dado esperanza a su vida hubiera desaparecido sin dejar rastro. Después de la desilusión en la comisaría y la incomprensión de los oficiales, Carlos comenzó a sentirse aún más desesperado y aislado. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, su vida se volvía cada vez más sombría y solitaria. Decidido a encontrar alguna respuesta o consuelo, Carlos siguió el consejo de los oficiales y buscó ayuda psiquiátrica.
comenzó a asistir a terapia con un respetado psiquiatra de la ciudad, el Dr. García, con la esperanza de que pudiera ayudarlo a entender lo que estaba sucediendo y, en última instancia, encontrar a Valentina. En sus sesiones de terapia, Carlos habló abierta y sinceramente sobre su relación con Valentina y su desaparición misteriosa. El Dr. García escuchó con atención, ofreciendo consejos y apoyo cuando era apropiado. Aunque no tenía respuestas concretas sobre la desaparición de Valentina, sugirió a Carlos que explorara la posibilidad de que su mente hubiera creado a Valentina como una forma de lidiar con la soledad y su interés por lo oculto. A regañadientes, Carlos consideró esta posibilidad. Decidió regresar a la página de citas en línea donde había conocido a Valentina, con la esperanza de encontrar alguna evidencia de su existencia. Sin embargo, cuando buscó su perfil y los mensajes que habían intercambiado, se dio cuenta de que todo había desaparecido, como si nunca hubieran existido. La desesperanza crecía en Carlos, mientras enfrentaba la realidad de que quizá Valentina solo había sido un producto de su imaginación, pero en lo profundo de su corazón, algo le decía que Valentina era real y que de alguna manera estaban destinados a encontrarse de nuevo. Una noche, después de otra sesión de terapia infructuosa y desalentadora, Carlos se encontraba en el techo de su edificio, mirando la ciudad que se extendía ante él. El viento soplaba suavemente, llevando consigo el peso de su tristeza y soledad. Mientras observaba las luces parpadeantes de la ciudad, Carlos comenzó a sentir que no tenía más opciones. Decidió que no podía soportar más esta agonía y tomó la desgarradora decisión de poner fin a su vida. Subió al borde del techo, miró hacia abajo y cerró los ojos, preparándose para dar el salto final. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de soltar el borde y dejarse caer, sintió una mano cálida y firme que lo sujetaba y lo jalaba hacia atrás. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Carlos abrió los ojos para encontrarse cara a cara con Valentina. Ella lo miraba con una mezcla de preocupación y alivio. Carlos, lleno de asombro y emoción, apenas podía creer que Valentina había reaparecido justo en ese momento crucial. Valentina, con una sonrisa triste, señaló hacia abajo, hacia la calle. Carlos, aún temblando, siguió con su mirada y vio una multitud de personas reunidas en la calle, murmurando y señalando hacia arriba. Incapaz de resistir la curiosidad, Carlos decidió bajar y averiguar qué estaba sucediendo. Carlos bajó rápidamente las escaleras, aún tambaleándose por la aparición repentina de Valentina y su salvación en el último momento. Al llegar a la calle, encontró a la multitud rodeando algo en el suelo. Empujó suavemente a las personas para abrirse paso y llegar al centro del círculo formado por la multitud. Con el corazón en la garganta, Carlos no pudo creer lo que veía. Allí, en el suelo, yacía su propio cuerpo, inerte y rodeado de un charco de sangre. La realidad lo golpeó como un tren. Él había muerto al saltar del edificio. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras trataba de asimilar lo que estaba sucediendo. Carlos se volvió hacia Valentina, buscando respuestas en sus ojos. Ella lo miró con una expresión enigmática y lentamente, una sonrisa melancólica se dibujó en sus labios. En ese momento, Carlos comprendió lo que esa sonrisa significaba. Valentina también había muerto, y ahora, de alguna manera, habían sido reunidos más allá de la vida terrenal. El aire a su alrededor parecía cargado de misterio y de posibilidades infinitas. Aunque las circunstancias eran aterradoras y desconcertantes, Carlos no pudo evitar sentir una extraña sensación de paz al darse cuenta de que, a pesar de la muerte, él y Valentina podrían estar juntos para siempre. No olvides suscribirte, activar las notificaciones, darle like y comentar si te ha gustado este video. Esto me ayudaría mucho a seguir creando más contenido. Hasta la próxima.